Hola, comenzaré a escribir la palabra de Dios. El objetivo es invitarte a escribir la palabra y así de forma práctica estar más con el Señor. Esto se llama un corazón derramado. Comenzaré con el Salmo 1. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Es interesante cómo la palabra advierte sobre las amistades, contactos y relaciones de un cristiano. La conducta de un cristiano siempre será su carta de presentación. Pienso que muchas veces no pensamos cómo nos observan las personas del mundo. Y en el Señor somos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, para llevar luz al mundo. Por otra parte, en el Salmo se nos presentan las personas del mundo con adjetivos muy precisos: malos, pecadores y escarnecedores. Malos, en esencia, no temen a Dios y se divierten en sus maldades. Pecadores, viven en el lodo del pecado y se jactan de ello. Finalmente, escarnecedores, o personas que se burlan. ¿Y de qué se burlan? De la palabra de Dios, de la palabra en sí misma y del cristiano piadoso. Continúa, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuán interesante es esto, además. La delicia está en leer la palabra. No podemos vivir en gozo de la palabra si no la leemos. No podemos conocer al Señor si no lo leemos, si no leemos su palabra. Pero es interesante aquí porque dice que, sino que en la ley de Jehová, y en la ley medita. ¿Cuál es la ley? Es interesante eso. ¿Cuál es la ley? El Señor dijo, tienen la ley, tienen los profetas. En breves palabras, si no leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, estamos dejando de lado una parte muy importante del crecimiento en la palabra. La ley son los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Idea a la que se refirió el Señor muy claramente en el Nuevo Testamento. Muchos cristianos, y entre ellos los líderes de la iglesia, alejan a los hermanos de la lectura del Antiguo Testamento y pierden toda la riqueza de su fortaleza por una errada comprensión de la palabra. Te invito a leer el Antiguo Testamento y, por supuesto, a escribirlo. Continuemos. Y recuerda, de día y de noche.
A veces pregúntate, ¿estamos viendo televisión en la noche? Apaga la televisión, apaga el celular, lee la palabra, lee la palabra. Dice además, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué hermoso. El árbol con agua crece, siempre crece. ¿Cuál es el agua en nosotros? La palabra. Obvio que no vamos a crecer si no estamos leyendo la palabra. Y agrega sabiamente la misma palabra que da su fruto en su tiempo. Como cristianos tenemos la obligación de leer la palabra para dar fruto para la obra del Señor, no para nuestra obra, para la obra del Señor. Para continuar, luego se presentan los resultados de este involucramiento en la palabra de forma espiritual y de forma real. Hay bendición. No confundamos con ofrecer bendición por hacer intercambio de cosas. No. Leer la palabra nos trae bendición espiritual, nos trae gozo espiritual, nos trae tranquilidad espiritual. Y a veces olvidamos esa riqueza que tiene Dios en no en las cosas de este mundo, sino en las cosas del otro mundo, las cosas que nos llenan interiormente. Y nuevamente se contrasta a los malos con los piadosos. Dice que no así los malos, que son como tamo, que arrebata el viento. En otras palabras, van de aquí para allá sin ningún sentido, como hojas secas. Vuelan y no saben dónde van y terminan botados en cualquier parte. Y finalmente, si has visto las hojas secas, las recogen, las botan y las queman. Interesante, ¿no es cierto? Y las queman. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. ¡Wow! ¡Qué terrible! Llega al miedo. Ni los pecadores, en la congregación de los justos. Es interesante ver cómo la palabra dice que va a haber un momento en el cual vamos a estar todos los cristianos, los justos, reunidos. Así nos llama la Biblia. Entonces, valoremos lo que tenemos, hermanos. Tenemos la palabra en nuestro corazón, tenemos a Dios en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Valoremos eso. Y la palabra nos da esa riqueza y nos lo recuerda a través de las hermosas palabras de los salmos. Y termina con el último versículo. Porque Jehová conoce el camino
de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí hay una expresión muy interesante. Dice, el Señor nos conoce, conoce nuestros caminos, mis hermanos, conoce nuestro camino espiritual. Por eso es tan importante que a veces no consideramos que Dios nos está viendo. Sí, siempre nos está viendo nuestro corazón. Recuerden que el Espíritu Santo, con sonido indecible, transmite lo que nosotros queremos decir al Señor. También el detalle significativo es para aquellos incrédulos que perecerán. Tristemente para ellos, perecerán eternamente. Te invito a la próxima escritura de la palabra con esto de un corazón derramado.